Bien, ahora vamos a ver dos ejemplos de los dos circuitos más simples posibles. El primer ejemplo es este. Tengo acá entre A y B, esto es una FEM ideal, no hay resistencia interna. Entre B y C lo que tengo es una resistencia. Y no tengo nada más, no tengo nada más. Este es el circuito que tengo. Esto sería un circuito que no está cerrado, es un circuito que está abierto, es decir, A y C no están conectados. Voy a traer ahora un voltímetro. El voltímetro me va a ayudar a medir diferencias de potencial y voy a poder medir la diferencia de potencial entre A y B, que les recuerdo es B sub A menos B sub B. Y la pregunta es, ¿cuál sería la diferencia de potencial que mido alrededor de esta fuente de FEM? Pues bien, dado que es una fuente, esto va a estar a un potencial positivo, esto va a estar a un potencial negativo, y la diferencia de potencial, en este caso medida por este voltímetro, va a ser igual al valor de la FEM. ¿Qué pasaría si yo ahora mido con este voltímetro la diferencia de potencial entre B y C, que es la diferencia potencial entre dB menos, menos el potencial en C? Pues bien, en este caso, la resistencia, al no tener ningún tipo de corriente circulando por ahí, básicamente se comporta como un cable normal, así que este lugar y este lugar van a estar al mismo potencial. Lo repito, dado que este circuito está abierto, dado que este circuito está abierto, no es posible que los portadores de carga salgan de un lugar y vayan por el otro lugar. Así que por aquí no va a poder circular corriente y esto simplemente lo podemos pensar como que B y C están al mismo potencial, que es otra forma de ver que no podría circular corriente por esta resistencia. Así que en este caso, este voltímetro me debería dar cero. Ahora, si se fijan, estos voltímetros, el voltímetro lo estoy ubicando en paralelo si se quiere, porque estoy buscando la diferencia entre dos puntos. Esto me daría la diferencia entre A y B, y yo podría medir ahora la diferencia potencial entre A y C si quisiera de esta manera con este voltímetro. Ahora bien, voy a traer otro elemento que es el amperímetro. El amperímetro me va a ayudar a medir corrientes. Y la pregunta es, ¿cuánta corriente estaría pasando por acá? La corriente que está pasando por ahí es cero porque el circuito no está cerrado. Necesito que este extremo esté cerrado con este para que efectivamente empiece a circular una corriente. Bien, segundo circuito más sencillo, es el mismo circuito anterior, solo que ahora entre A y C hay una conexión. Recuerden que esto representa un cable de resistencia despreciable. ¿Qué va a pasar en este momento? Al momento de tener este circuito pero cerrado, que es este ejemplo, voy a tener una corriente que va a empezar a circular. ¿En qué dirección debería estar circulando la corriente? En este circuito sencillo es fácil visualizarlo, dado que voy a pensar que los portadores de carga son positivos. Si tengo un portador de carga acá, este lugar es de potencial alto, tiende ese portador de carga a disminuir su potencial. Eso quiere decir que un portador de carga acá positivo va a ir en esta dirección. Así que la carga va a estar, la corriente va a estar en esta dirección. Voy a marcarla con este y esa flecha en rojo. Misma pregunta que antes. Si yo traigo mi voltímetro y mido la diferencia potencial entre A y B, ¿hay alguna diferencia con la situación anterior? No, no hay ninguna diferencia con la situación anterior. La diferencia potencial sigue siendo la FEM. Ahora bien, si yo traigo este voltímetro y mido la diferencia potencial entre B y C, ¿hay alguna diferencia con el caso anterior? Sí, hay una diferencia con el caso anterior. ¿Por qué? Porque B, que es esta región, está, digamos, a un potencial menor que esta. Y lo importante de este cablecito negro es que justamente ahora C y A están en el mismo potencial. Eso quiere decir que C está en un potencial mayor que un potencial en B. Lo repito, esto al estar conectado por algo por un conductor, está al mismo potencial. Llamémoslo negativo. Todo esto, al estar conectado por un cable, va a estar al mismo potencial. Llamémoslo positivo. Eso quiere decir que A y C están en un potencial alto
mientras que B está en potencial bajo. De C a B baja el potencial y por eso por acá va a circular la corriente. Así que en este caso, a diferencia del anterior, en este caso, la diferencia potencial no es cero. Sabemos que es un número negativo porque debe bajar y es menos R veces I. Ahora bien, ¿qué va a pasar con la diferencia de potencial entre A y C? La diferencia de potencial entre A y C, en este caso, ¿cuánto me debería marcar? Me debería marcar cero, porque este punto está conectado con un conductor de resistencia despreciable. Así que todo esto, tramo, está al mismo potencial, que lo voy a llamar, lo voy a escribir como este cero. Pero esto lo puedo escribir también como B a sub B, es decir, la diferencia potencial acá, más la diferencia potencial entre B y C. Así que estas dos cosas sumadas me deben dar cero. Es decir, que esto, que es la diferencia potencial entre I y B menos R por I, es igual a cero. Y de aquí podría despejar entonces que la corriente que circula, en este caso por este circuito, es R sobre la FEM. Esto quiere decir que ahora, si ahora yo traigo mi amperímetro y mido esta corriente, voy a medir esta corriente. Si dejo el amperímetro acá, voy a medir esa corriente también. Si dejo el amperímetro acá, voy a medir esa misma corriente. Si lo dejara por acá, que se corta un poco el dibujo, también debería medir la misma corriente. Estos fueron los dos circuitos más simples. Un circuito abierto, donde no circula corriente, un circuito cerrado, con una FEM en serie, con una resistencia, donde tengo esta corriente. Gracias.